De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con el economista, profesor titular del IESA y profesor invitado de la Universidad de Oxford, José Manuel Puente. Bienvenido, José Manuel. Gracias por haber aceptado la invitación. José Manuel, estamos en el elemento crítico en Venezuela en este momento, que es la economía. ¿Cómo aprecias tú en este momento económico en Venezuela? La situación es muy compleja. Venezuela tiene 3 años consecutivos de recesión. Solo para dar una idea, entre el año 2014 y 2016, dado el ciclo recesivo en que ha entrado la economía, se ha perdido un 20% del PIB. Es decir, en los últimos 3 años, un cuarto de la torta de producción de bienes y servicios ha desaparecido a consecuencia del ciclo recesivo. Eso ha sido combinado a su vez con la inflación más alta del mundo. Venezuela tiene 4 años consecutivos como la inflación más alta del mundo y viviendo niveles de escasez nunca antes vistos en la sociedad. Es decir, un panorama económico muy negativo y que está teniendo impactos devastadores sobre la gente, sobre la población. La gente está sufriendo mucho, Germán. No hace falta ver las cifras agregadas, solamente caminar por las calles del país y ver el sufrimiento, el hambre que está viviendo, consecuencia de los desajustes económicos y sociales. ¿Cuáles son las causas fundamentales para que esa crisis haya aflorado de esta manera? Yo creo, y lo voy a decir con toda responsabilidad, creo que durante muchos años se hicieron muchas cosas mal en materia económica. Controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral, las muy famosas expropiaciones y nacionalizaciones que tuvieron impactos muy negativos, devastadores sobre el ambiente de negocios y las decisiones de inversión privada e internacional, y todo eso en un tiempo pudo ser suavizado gracias al choque de petrodólares, y a punta de petrodólares pudimos suavizar un poco los desequilibrios. Pero ahora en los últimos 2 o 3 años, con bajos precios del petróleo, sale a la luz los desequilibrios y Venezuela entra en un ciclo recesivo. Y todavía viene el 2017. Al no haber un cambio de política económica, sin lugar a dudas, el año 2017 será un año también de alta inflación, con recesión y desabastecimiento, lamentablemente. 2017 con relación a 2016, ¿cuál será la relación? Pues, desde el punto de vista de la inflación, de la caída del PIB, en fin, todos estos elementos macroeconómicos. Todavía los eventos están en pleno desarrollo, hay que ver, pero lo que sí podemos asegurar hoy es que el nivel de inflación del 2017 será superior al 2016. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio paralelo, que es uno de los determinantes de precio de esta economía, se ha devaluado de manera brutal en los últimos 5 o 6 semanas. Y ha pasado, y creo que lo podemos decir, de más de 1.000 bolívares a más de 4.500 bolívares. Y eso se va a estar trasladando a precios a lo largo del 17. Pero eso es una página ficticia. Totalmente. ¿Y entonces por qué incide tanto en la economía venezolana? Eso yo creo que es importante decirlo con mucha ecuanimidad. Dollar Today, probablemente yo no sé quiénes están detrás de esa página, pero probablemente un grupo de personas que están especulando porque en esas fluctuaciones del tipo de cambio se hacen fortunas. Pero el punto central aquí no es la página web, es que esa página web, si la creáramos en Argentina, en Chile o en Perú, no podrían afectar política cambiaria. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de esos países tienen control y potestades de la política monetaria y cambiaria. El Banco Central de Venezuela no está ejerciendo su potestad sobre la política cambiaria, determinando tipo de cambio público para la economía. Entonces, una página web está determinando el tipo de cambio que debería la política económica y el Banco Central determinar a través de un mecanismo transparente y con un tipo de cambio único. Conclusión, el problema no es la página web, es la política económica y la política cambiaria. ¿Y cuál debería ser el precio real del dólar hoy en Venezuela? Bueno, eso es un debate porque obviamente en la medida que has tenido las inflaciones más altas del mundo en los últimos 4 años, tu tipo de cambio ha vivido lo que se denomina un proceso de apreciación. Es decir, el tipo de cambio se aprecia y te ves obligado a devaluar para mantener equilibrios en el sector externo y en el ámbito fiscal. El tipo de cambio de equilibrio habría que calcularlo a la luz de hoy con la inflación, pero puede ser fácilmente 500, 600 o 700 bolívares por dólar. O sea, el DICOM está realmente ubicado en lo que es el precio del dólar. Puede estar cercano. El tema es que lo que sí estamos completamente seguros es que el 10 bolívares por dólar, DIPRO, o el 4.500 bolívares, ninguno de esos dos precios refleja el tipo de cambio de equilibrio. Los dos están completamente alejados y hay que desmontar el control de cambio, ir a un esquema con un solo tipo de cambio que refleje ese tipo de cambio de equilibrio que habrá que calcular en su momento. Pero toda América Latina, con excepción de Cuba y Venezuela, tienen un solo tipo de cambio. Otra vez volvemos a cometer el error de OTAC en el año 96 y Recadi en el 89. Controles de cambio con tipos de cambio múltiples y donde el tipo de cambio paralelo es muy superior al oficial y ninguno de los dos refleja la realidad de precios de la economía. Pero hay quien dice que si suspender el control de cambio sería incidir sobre
la sociedad en general, pues, o sea, atacaría fundamentalmente a las personas que tienen menos recursos en Venezuela. Es decir, ¿qué impacto haría una eliminación del control de cambio en Venezuela? ¿Qué tendría? Claro, parte del problema es que esas reformas tienen que ser parte de un programa integral de reformas, donde tienes que ajustar los precios de la economía, los precios relativos, tienes que desmontar el control de cambio, tienes que buscar ayuda internacional porque tu nivel de reservas internacionales es el más bajo de los últimos 30 años y con el nivel actual de reservas no puedes, no tienes el piso financiero para poder otorgar dólares al aparato productivo. Tienes que generar programas sociales focalizados de emergencia para asistir a la gente para que tenga acceso a los mínimos alimentos y medicinas. Es decir, tiene que ser dentro de un programa integral, pero si hacemos un programa de reformas integrales donde desmontemos el control de cambio y consigamos ayuda internacional financiera, el tipo de cambio que determinaría el mercado debería ser un tipo de cambio muy inferior a 4.500 bolívares. Es decir, estamos en el peor de los mundos porque 4.500 es el peor de los tipos de cambio que podemos tener. ¿Y cómo salir de esa situación? Bueno, como decía, esto es un programa integral y donde la parte política es clave, Germán. Tienes que generar un mínimo de estabilidad política. Hay al menos 3 o 4 buenas razones para que el tipo de cambio paralelo se haya devaluado como se ha devaluado en las últimas 3 o 4 semanas. Uno, tienes un problema de oferta y demanda. El gobierno cada vez está liquidando menos dólares a través de DICOM y DIPRO, ha reducido la cantidad de dólares entregadas al aparato productivo, hay una sequía de dólares, pero también un choque por el lado de la demanda. Dadas las expectativas y la iliquidez de dólares, la gente está desesperada comprando a cualquier precio. Entonces tienes un choque de oferta y un choque de demanda. 2, tienes una política fiscal y cuasifiscal, emisión monetaria que ha estado haciendo crecer la liquidez monetaria, la cantidad de dinero circulando en la economía, y esa liquidez monetaria está altamente correlacionada con el tipo de cambio paralelo. En la medida que sube esa liquidez, el tipo de cambio paralelo se devalúa. Y 3, estamos viviendo una situación de inestabilidad política. El referéndum revocatorio, que era una de las salidas institucionales, no se va a dar. El diálogo no ha dado las respuestas que la sociedad estaba esperando, y esa inestabilidad política ha generado mucho nerviosismo y la gente quiere protegerse con dólares. Es decir, hay 3 o 4 buenas razones para que el tipo de cambio se haya devaluado como se ha devaluado y se generen estos impactos muy negativos porque, y con esto cierro la idea, esta ha sido, en mi opinión, la destrucción de riqueza más aguda que ha vivido Venezuela en los últimos 20 o 30 años. Sin embargo, el gobierno venezolano, ha planteado pues, que todo esto es producto de una guerra económica tanto interno a lo externo. ¿Cuál es tu percepción con relación a esto? Yo no dudo que haya algunos grupos que estén jugando a la desestabilización y a la inestabilidad. Y estén, por ejemplo, páginas como Dollar Today estén jugando ese juego de especulación. Porque como digo, detrás de estas fluctuaciones del tipo de cambio se hacen grandes fortunas. Pero el problema central no es ese. El problema no es el mono, el problema es quién le da la metralleta al mono. Entonces, el problema de fondo es una muy inconsistente política económica, un banco central que no tiene el control de la política monetaria y cambiaria, y el origen, el pecado capital, el origen de ese desequilibrio lo conseguimos en el año 2005, con la famosa historia del millardito. A partir del 2005 y el millardito, el Banco Central ha estado transfiriendo sistemáticamente recursos al gobierno central y a Fondem, y solo para dar una idea, entre el 2005 y 2014 ha transferido cerca de 50.000 millones de dólares de las reservas internacionales a Fondem o al Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy el Banco Central no tiene liquidez en reservas, en dólares, para actuar decisivamente en el mercado y hacer bajar el tipo de cambio, es porque durante 8 o 9 años estuvo transfiriendo recursos a fondos de desarrollo o al Ejecutivo para financiar política fiscal. Entonces, al final lo que quiero resaltar es que si un gobierno quiere hacer algo muy bueno por los más humildes, Germán, más allá de las misiones que yo las felicito y las acompaño, es manejar la economía, la macroeconomía de manera prudente y generar estabilidad económica, cambiaria e inflacionaria. Excelente. Tenemos un segmento que ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escucharlo y nos lo respondes en el próximo corte. ¿Cómo haría usted para resolver el problema económico en Venezuela? Si llegaras a ser ministro de Finanzas del país, ¿en qué tiempo, en qué lapso de años resolvería ese problema? ¿Cómo haríamos en este país con la falta de medicamentos, ya que llevo desde el sábado hasta hoy buscando un medicamento y no lo consigo? Quisiera saber cómo iríamos a resolver esa crisis en el país.